En esta mañana vamos a hablar sobre el poder de Dios. Cada uno de nosotros tiene un encuentro con Dios cada día. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras, vemos el poder de Dios ahí, ¿no? En letras. Pero también nuestras vidas reflejan el poder de Dios, ¿no? De cuánto Dios ha cambiado su vida. El poder de Dios también es reflejado en toda la creación. Me estaba preguntando y era algo cierto. Yo puedo profesar ser cristiano. Yo puedo reconocer el poder de Dios, como usted lo puede hacer. Pero tal vez en las circunstancias, ¿no?, donde necesito ver el poder de Dios, no veo el poder de Dios. Entonces es necesario cómo Dios se conoce, cómo Dios se presenta. Vamos a leer algunas bases bíblicas en esta mañana. Yo les invito a que puedan ir al Salmo 62, versículo 11. Y el Salmo 62, versículo 11 va a ser uno de nuestros textos bases en esta mañana. Y dice este salmo: una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El salmista dice: una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Tenemos otra cita en el Salmo 135, versículo 6, que ya ustedes tal vez lo conocen, pero la primera parte dice, este Salmo 135, versículo 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Se necesita tener poder para hacer lo que uno quiere, y eso es Dios, ¿no? El poder de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, dice, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mateo capítulo 19, también referencia a nuestro Señor Jesús, va a decir en Mateo capítulo 19, versículo 26, y dice, ¿no?, la parte final, mirándolos Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y es el poder de Dios. Vayamos al último libro de nuestras Biblias, al Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 nos dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿No? Ahí están las palabras: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y tal vez siendo a una cita más en el Salmo 115, versículo 3. Usted retroceda nuevamente al Salmo 115, versículo 3, y dice este salmo: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Podemos ver, hermanos, en estas lecturas que Dios tiene el poder. Y ese es el concepto correcto que cada creyente debiera tener. Como dije hace un momento atrás, yo puedo profesar el poder de Dios, ¿no? Yo puedo creer que Dios es todopoderoso, para Dios nada es imposible. Pero en un contexto, ¿no?, de tu vida, tal vez no es manifiesto el poder de Dios. Por eso en esta serie, ¿no?, de la escuela dominical estamos conociendo más de las virtudes de este Dios, de cómo Él se revela. Y esa es una de las perfecciones, diría, más maravillosas, infinitas en su ser, ¿no? Tenemos a este Dios de esta manera, y es algo maravilloso, ¿no?, que requiere esto de sus criaturas: adoración, ¿no? Alguien fuerte debiera ser temido, alguien poderoso, todopoderoso, debiera ser adorado. Esa es la experiencia que debiéramos tener. Los hombres poderosos, ¿no?, y de renombre en este tiempo, hermanos, ¿qué reclaman? Admiración, ¿no? Vemos los hombres con sus fortunas, requieren ellos ser reconocidos, ser admirados. ¿Cuánto más nosotros, de que este Dios que tiene el poder debiera de nosotros llevarnos a un asombro?
y de reverencia. Esa es la experiencia que nosotros debiéramos buscar, ¿no?, del Todopoderoso. Como dice la cita en Éxodo 15, versículo 11. Usted vaya a Éxodo capítulo 15, versículo 11, y dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? La semana pasada estudiamos la santidad de Dios, de cómo este atributo transforma vidas. Y ahora estamos viendo, dice, terrible en loores, ¿no?, en hazañas, en victorias, en obras, en hechos. Dice, hacedor de maravillas. ¿Quién es que hace maravillas en la creación? ¿Quién es que hace maravillas en la redención? ¿Quién es el que hace maravillas en nuestras vidas? Este Dios debiera llevarnos, ¿no?, a una admiración vislumbrante, mayor en sus vidas. No solamente es marcar en la Biblia, no, yo tengo un Dios todopoderoso, pero en realidad, ¿no?, nuestra vida necesita verse reflejado el poder de Dios. Y muy bien, tenemos la cita en Hechos 1:8, ¿no? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, dice, el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña que un cuerpo fuimos todos bautizados, pero es que cómo se respalda ese poder de Dios. Dios nos da de su Espíritu. Dios es en la Trinidad, perfecta unidad, es todopoderoso, ¿no? No podemos divorciar del uno del otro. Y esta cita de Éxodo nos lleva a esto. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú entre los dioses, oh Jehová? Pero volviendo al Salmos, como dije al comienzo, voy a estar ahí estando más tiempo. En Salmo 62, versículo 11 dice, una vez ha hablado Dios, ¿no? 2 veces oí esto, que de Dios es el poder. Usted puede levantar la vista a los cielos no estrellados y allí ver el poder de Dios. De noche puede admirar. Mientras esté más cerca, tal vez en las montañas, en los cerros, va a ver más del poder de Dios y la divinidad, ¿no?, que Dios que se halla allí, ¿no? De esa manera Dios refleja su gloria, como diría en Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y ahí dice, su eterno poder se hace visible, ¿no? Desde Dios, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Esa es la admiración, ¿no?, que debiéramos tener nosotros. El poder de Dios es como Él mismo es. ¿Y cómo es Él? Infinito, eterno, inconmensurable, que no puede ser contenido ni limitado, ni el poder de Dios puede ser frustrado por ninguna de sus criaturas. No puedo limitar a Dios porque no actúa en algo que yo quiera que Dios actúe, ¿no? Para poder admirarse de lo que Dios hizo en Egipto, para admirarnos de lo que Dios hizo al hacerte, para admirar de lo que Dios hizo, ¿no?, al resucitar a su Hijo de entre los muertos y levantarlos de ese sepulcro. Ahí tiene que haber poder. Cuando vemos, ¿no?, nuestro Señor, al ser concedido, ¿no?, al ser dotado del Espíritu Santo para hacer las obras de señales, se necesita poder. Y con esto podemos decir que Dios tiene el poder que existe. Que Dios tiene el poder que existe. Y esto nos lleva a que Dios es la fuente de todo poder. Que Dios es la fuente de todo poder. Si el hombre quiere más de este poder, tiene que ir a la fuente. Y es en la persona de Dios. Pero cuando Dios da ese poder, no, sean criaturas angelicales o sean criaturas como nosotros que somos, aún Dios sigue reteniendo ese poder.
Eso es lo sorprendente porque todo es de Él, por Él y todo debe volver a Dios. Cuando Dios, como dije, da ese poder, ¿no?, debiera regresar a Dios. Por eso damos gloria a Dios cuando se ve una manifestación grande en la salvación de una persona, como cuando usted recibe una señal, un milagro de parte de Dios. Gracias, Señor, es tu poder, ¿no? Es tu poder, no fue humanamente esto hecho. Dios no puede ser por la ciencia medida. La ciencia no nos puede decir, eso es limitar cuando la criatura expone, ¿no?, o limitar el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, es la facultad y la virtud también por lo cual puede hacer que se cumpla todo lo que aquello agrada, todo lo que su sabiduría infinita nos puede mostrar, todo lo que la pureza infinita de su voluntad lo determine. Esto, hermanos, tiene que ser creído. No solo Él es omnisciente, sino también Él es omnipotente, como también es conocido. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando de la omnipotencia de Dios. No podemos tener otro concepto, de lo cual las Escrituras nos dicen. Si queremos tener, ¿no?, la definición o el concepto correcto, ¿no?, debemos decir que Dios es omnipotente, que Dios es todopoderoso, que de Dios es el poder, como el Salmos, ¿no?, nos dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. El que no puede hacer, hermanos, todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que se propone, no puede ser Dios, ¿no? El hombre levanta ídolos, pero ese ídolo no tiene el poder. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Hacedor de maravillas, grande en loores, en señales, ¿no? Es para admirarse, es para admirarse. Él tiene no solo la voluntad, ¿no?, para hacer lo que es bueno, sino también para poder llevar a cabo, así como, ¿no?, su santidad. Es hermoso. La semana pasada estudiamos este atributo de Dios, nos muestra, ¿no?, de esta manera reflejado. Su poder entonces es que Él da, ¿no?, vida cuando quiere. Lázaro, ¿no?, sal fuera, el poder de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús no es tocado por una mujer, el borde de su manto? ¿Y qué dice Jesús? No, sus discípulos no se habían dado cuenta. Jesús está entre la multitud, siendo ahí apretado. Y Jesús dice, ¿no?, voltea y dice: poder salió de mí. Nadie se había percatado, pero esa mujer había puesto su fe, ¿no?, de que si tan solamente tocara, dice, el borde de su manto, ella sería sanada. Y Jesús no es que, no, para que lo puedan conocer los demás, no. Quería enseñar algo, la fe de esta mujer, pero también dice que poder salió de Jesús. Entonces, cuando Dios quiere manifestar su poder, da vida. Y sus perfecciones, ahí lo vemos, ¿no? Cuando Dios en su voluntad soberana lo quiere también mostrar de manera tan visible. Qué vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Se puede revelar tal vez de un Dios solamente en concepto, pero no vemos, ¿no?, la acción de este Todopoderoso. Pero en Dios no es así. Sin el poder, su misericordia no sería sino una debilidad humana. Dios es misericordioso, pero para ser misericordioso se necesita poder. ¿Cómo yo te puedo perdonar cuando no tengo esa facultad? Pero de Dios no es así, ¿no? Sus promesas son un sonido vacío, sería así. Sus amenazas, alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, como dije, infinito, eterno, ¿no?, inconmensurable, no puede ser contenido. Ni siquiera, ¿no?, el templo que Salomón construyó. Dice, ¿quién puede, no? ¿Quién puede? Dios dice, ¿no?, cuando Salomón construye, ni los cielos, oh Dios, te pueden contener. Cuanto más yo que he edificado este templo. Y el templo de hablamos en Jerusalén era grandísimo. Ese poder está
en la vida del creyente. Que digan que no tengo, no uno de nosotros, poder para vencer un pecado, hermano, perdón, sería mentir. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de si Dios hace cosas grandes como con un pecado, ¿no? O con algo que yo quiero hacer manifiesto, mostraría mi incredulidad o mi falta de fe? Al comienzo decíamos, para Dios nada es imposible. Por eso ahí está el poder de Dios. Ahí está. Vamos a, si usted siga en sus Biblias, en el Salmos 62:11, y vamos a ir un poco de este pasaje. Dice, una vez habló Dios, ¿no? Para decir, crean en mí. Véanme a mí. Y aquí creo que no es necesario más. Una vez habló Dios. Suficiente, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos que estar queriendo ver? Cuando a Jesús le crucificaron, ¿no? Y Jesús está ahí en la cruz. La multitud, los hombres, los ancianos, todos los fariseos, ¿no? Quienes crucificaron al Señor, dijeron, ¿no? Tú que puedes, ¿no?, derrumbar este templo y reconstruirlo en 3 días, le dijeron así, ¿no? Tú que tienes ese poder, ¿no? Tú que puedes sanar a los leprosos, solamente te pedimos que muestres tu poder. Bájate de esa cruz, dice, y vamos a creer que tú tienes el poder. Y Dios nunca siempre ha estado, ¿no?, para obedecer al hombre. Jesús no había venido a eso. Muy bien Jesús hubiera podido hacer eso, pero Jesús demandaba algo más que eso, ¿no? Él demandaba que puedan creer, pero la gente muchas veces quiere eso, ¿no? Poder, pero todo el tiempo Jesús había hecho maravillas con ellos, delante de ellos. Si estos hombres no hubieran visto lo que Dios hizo con Israel, ¿no?, sacándolos de Egipto, hubieran dicho, no, sí. Pero en realidad estaban tan cegados a la incredulidad. Una vez habló, ¿no?, Dios es suficiente, no es necesario más. Debiera quedarnos bien esto, como dice Jesús, ¿no?, el cielo y la tierra pasarán. Una vez habló Dios, mas su palabra permanece para siempre. No, una vez habló Dios, cuán digna es su majestad divina. Usted puede usar esto, una vez habló Dios. Nosotros somos, hermanos, hombres pobres mortales. Podemos hablar y a menudo, pero no ser oídos. Pero una vez habló Dios, de Él es el poder. Pero cuando Él habla, solamente imagine lo que ocurre, ¿no? Solamente imagine, el trueno de su poder se oye en 1000 colinas. Vayamos al Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18, versículos 13 al 15. Salmos capítulo 18, versículos 13 al 15. Y dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y lo destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. El trueno, ¿no?, de su voz, de su poder, se oye en 1000 colinas, ¿no? Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Ese es la manera como Dios, ¿no?, manifiesta. Una vez habló Dios, y aquí su autoridad inmutable. Que el Dios sabio, el Dios que no cambia, una vez habló Dios, como dice el Salmos 89, versículo 6. Vaya usted al Salmos 89, versículo 6, dice, porque ¿quién en los cielos se igualará con Jehová?
¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Una vez habló Dios, ¿no? Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice: y todos los moradores de la tierra son nada, y todos los moradores de la tierra por nada son contados. Y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace, dice, según su voluntad. Para hacer lo que Dios quiere hacer se necesita de poder. Una vez más, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Verdad? Afirmamos eso. Una vez habló Dios, que de Dios es el poder. Nadie le puede decir, ¿qué haces? A usted sí le puede decir, ¿no? Usted necesita permiso, tal vez muchas veces, pero Dios no. Este es lo que vemos en las Escrituras. Ese punto, hermanos, claramente se manifestó cuando Dios se encarnó y habitó, ¿no? En el tabernáculo humano, como Él dijo en Mateo 8:3, ¿no? Hablando del leproso, quiero, ¿no? Sé limpio, hablando del leproso, y luego su lepra fue quitada. A uno que había estado, ¿no? 4 días en la tumba, como conocemos, ¿no? De este hombre que es Lázaro, y simplemente Jesús dice, Lázaro, ¿no? Ven fuera, y el muerto salió. Una vez habló Dios, ¿no? Como dice, ¿no? el salmista, y podemos ver en muchas maneras, ¿no? El viento, ¿no? El tormentoso, cuando Jesús está ahí, ¿no? Con los discípulos están ahí, no están calmados, necesitan la calma, pero Cristo, ¿no? Jesús, con una simple palabra de su boca, ¿no? Apacigua. O cuando una legión de demonios quieren, ¿no? Atormentar, pero no pueden resistirse al mandato autoritario ¿de quién? De Jesús. Una vez habló a nuestro texto, volviendo al Salmos, dice que de Dios es el poder. Bueno, que de Dios es el poder y de Dios solo. Si es posible, memorices este versículo. Una vez habló, pero ahora vamos a ver que de Dios es el poder. De Dios es el poder. No está en otro ser, solamente, exclusivamente en este Dios. Ni una criatura, ¿no? Ninguno de nosotros, hermanos, ¿no? Desde la criatura que ha vivido, ¿no? La primera criatura hasta la última criatura, tiene un átomo de ese poder. Nada. Si Dios no se lo ha dado, su poder no se puede adquirirse, ni está en las manos de ninguna otra autoridad. Solamente pertenece inherentemente a Dios, ¿no? El poder de Dios. Por eso, cuando cantamos en los himnos, veía eso. El poder de la cruz es el poder de Dios. Él mismo existe y se sostiene por sí mismo. El ser más poderoso de todos. Los hombres no pueden añadir, como dije, ni aumentar, ni empequeñecer el poder del Omnipotente. Él mismo es la causa central y el originador de todo poder. La creación, hermanos, entera confirma el gran poder de Dios y contempla, ¿no? Las cosas creadas. Vamos a ir a Job. Vaya usted al libro de Job. Job capítulo 38, versículos 4 en adelante hasta el versículo 6. Job capítulo 38. Dice así: ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre que están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuán cierto es que el orgullo del hombre está asentado sobre el polvo. Aquí tenemos que la creación entera confirma el poder de Dios.
El poder es también usado como un nombre de Dios. Vayamos a Marcos capítulo 14, versículo 62. El poder de Dios usado como un nombre de Dios. Y Marcos capítulo 14, ¿no? En el versículo 62 dice la última parte: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Es decir, ¿no? A la diestra de Dios. Dios y su poder son tan inseparables. Como dije, la eternidad, usted cuando pueda ir a nuestra confesión bautista histórica, ¿no? De fe de Londres, ¿no? De 1689, puede estudiar de Dios y la eternidad. Y ve allí también para poder un poco más estar con más citas, ¿no? O evidencias. Pero aquí es recíproco el poder de Dios. Su esencia es inmensa, no puede ser limitada en el espacio. Es eterna, no puede medirse, ¿no? Si queremos en términos del tiempo, omnipotente, no puede ser limitada con relación a la acción o lo que Dios hace. Vaya a Job capítulo 26, versículo 14, y Job dice en el capítulo 26, versículo 14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Pero dice, solamente ese poder son los bordes de su camino, nada más. ¿Quién es capaz de contar todas las hazañas o los monumentos de su poder? Lo solamente dice acá en Job, bordes de su camino. En la creación es esto visible, sí es visible, se muestra su poder y está más allá de nuestra capacidad de poder comprender, ¿verdad? Aún no podemos concebir la omnipotencia misma, pero lo vemos. No hay que ser tan incrédulo, tan necio para no ver eso. Pero nosotros como creyentes vemos esto, porque tu vida es una evidencia del poder de Dios. Pero aquí Job dice, no, solamente, y aquí dice, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, una partecita, se podría decir. Es lo que vemos en la creación, ¿no? Lo que tú conoces es el poder de Dios, pero más allá solamente son los bordes de su camino lo que usted conoce. En su providencia vemos el poder de Dios. En la redención, el poder de Dios. Pero solo una pequeña parte de su poder se nos revela en ellas. Esto es lo que con evidente, ¿no? Va a decir en Habacuc. Vaya usted en Habacuc. Tal vez usted no se ha percatado, pero Habacuc con más claridad va a decir en el capítulo 3, versículo 4, y allí estaba escondido su poder, ¿no? En los bordes de su camino dice Job, tan solamente eso. Pero Habacuc, capítulo 3, versículo 4 dice, y allí estaba escondido su poder. Allí estaba escondido su poder. Es imposible hallar tal vez un capítulo más grande y elocuente que este. Ahí vemos, ¿no?, riquezas de imágenes, sin embargo nada supera su grandeza en esta declaración. El profeta aquí vio en visión, ¿no?, asombrado de la demostración de su poder, como Dios desmenuza los montes y dice, allí estaba escondido su poder. Las cosas, hermanos, están puestos donde están porque Dios los puso ahí. Él puso límites a todo. No obstante, hermanos, el versículo aquí está lejos de ser una manifestación oculta de sí mismo. ¿Qué significa esto? Sencillamente es el poder de la divinidad. Es inconcebible, inmenso, incontrolable. Todo lo que Dios puede hacer, ¿no?, muestra de su poder infinito. Tal vez podemos con algunos pasajes más admirarnos. Yo los voy a leer. Usted escuche nomás, ¿no? Job, en capítulo 9, versículo 8, dice, Él anda sobre las alturas
de la mar, que expresa el poder irrefrenable de Dios. Job capítulo 22, 14 dice, mientras se pasea por la bóveda del cielo, que expresa la inmensidad de su presencia. Salmo 104, versículo 3 dice, Él anda sobre las alas del viento, que nos habla de la rapidez de sus acciones o de sus operaciones. ¿Puede admirar solamente con estos pasajes? Esta última, tal vez no, que he citado, el Salmo 104, no dice que vuela o corre, sino que anda y que lo hace en las mismísimas alas del viento. Sorprendente, uno de los elementos no más impetuosos, capaz de ser lanzado con tremenda furia y de arrastrarlo con toda rapidez inconcebible, pero aquí, ¿no?, está bajo sus pies y bajo su perfecto control. Ahora, hermanos, consideremos el poder de Dios en la creación, ¿no? Creo que en esto tenemos todos convicción, tenemos certeza. Dice el Salmos 89, versículos 11 y 12, hablando, ¿no?, que cada uno debemos considerar el poder de Dios en la creación. Y dice Salmos 89, versículos 11 y 12, tuyo los cielos, tuya también la tierra, o sea, le pertenece, ¿no? El mundo y su plenitud, tú los fundaste. Al norte y al sur, tú los creaste. El poder de Dios. Hermanos, para que el hombre pueda construir, hacer algo, necesita materiales o herramientas, ¿no? Pero Dios, no. Una palabra sola creó todas las cosas de la nada. La inteligencia no puede comprenderlo. Dios dijo, como dice Salmos 33, versículo 9, dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bien podemos exclamar, como dice el Salmos 89, versículo 13, tuyo el brazo con valentía, fuerte es tu mano, ensalzada tu diestra. Estas citas solamente nos vemos algo que tenemos aquí, que es muy claro, ¿no?, en la creación. ¿Quién de nosotros, hermanos, mirando el cielo tal vez a medianoche y considerando, ¿no?, el milagro de las estrellas con los ojos de la razón, puede dejar de preguntarse de qué fueron formadas en sus órbitas? A veces hay que apreciar la belleza, a veces hay que apreciar el poder. No necesito ser, ¿no?, alguien científico, un gran, ¿no?, conocedor. El hombre más simple puede ver eso, admirarse. No, yo necesito tal vez conocer todo, porque no todos van a llegar a conocer, ¿no?, como se nos enseña. ¿De dónde aparecen tantas estrellas? Yo siempre, hace años atrás, me preguntaba cuando Dios le dice a Abraham, no, mira el cielo, ¿no?, y cuenta las estrellas. Yo creo que me puse a contar en mi niñez hasta 100, 150 estrellas, lo que podía ver, pero me perdí. Cosa que usted se pierde igual. Dijo, así será tu descendencia. Pero es ahí, ¿no? Vemos, simplemente preguntarnos, pero es el poder de Dios. La obra impotente, ¿no?, de la naturaleza universal emergió de la nada. Solamente Dios habló. ¿Qué instrumentos usó el arquitecto supremo para ajustar las diversas partes con exactitud, tal como Él lo diseñó? Es hermoso. Totalmente. Tal vez preguntarnos cómo fue unido, todo formado, ¿no? Una estructura tan bien proporcionada y acabada. Salmos capítulo 33, versículo 6 dice, un simple mandato lo consumió. Sea, ¿no? Dijo Dios y no añadió más. Sea, ¿no? Y enseguida apareció el edificio adornado con toda la belleza.
desplegando, ¿no?, las perfecciones y sin número, y declarando a los serafines la alabanza a su Hacedor, a su Creador, como Salmos 33:6 dice, ¿no? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. No sé si usted ha estado en estas citas, pero considere. Ahora vamos a ver el poder de Dios en la conservación. No solamente en la creación, sino la obra que hace Dios al conservar las cosas. Ninguno de nosotros tiene el poder, ¿no?, para conservarse a sí mismo. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Job capítulo 8, versículo 11. Son las preguntas. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Hermanos, si los animales no comieran, ¿no?, sus hierbas, morirían. Si la tierra no fuera refrescada por la lluvia, las hierbas se marchitarían y morirían. Vea el poder de Dios ahí. Por tanto, Dios es el conservador del hombre y del animal. Salmos 36, versículo 6. Dios es el conservador del hombre y del animal. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3, que tanto lo cantamos. Qué milagro, ¿no?, del poder divino en la vida prenatal del ser humano. Hablando de una criatura que está en el vientre, ¿no? ¿Cómo puede vivir tantos meses en un lugar reducido, sucio y sin respirar? Sería inexplicable si no fuera por el poder de Dios. Verdaderamente, como dice Salmo 66, versículo 9, Él es el que puso nuestra alma en vida. No, todo es un milagro, pero es el poder de Dios. Él es el que puso nuestra alma en vida. La conservación de la tierra, de la violencia del mar, es otro ejemplo claro del poder de Dios. Salen huracanes, hay maremotos, pero el poder de Dios está conservando todo, ¿no? El mar no puede salir por sí mismo, está en control. Entonces, ¿cómo ese furioso elemento se mantiene encerrado en los límites de lo que Él lo colocó en el principio, ¿no? Continuando allí sin inundar y destruir las partes más bajas de la creación. La posición natural del agua es sobre la tierra, puesto que es más ligera inmediatamente debajo, ¿no?, del aire, porque es más pesada. Job capítulo 38, versículo 11 nos dice, ¿quién refrenan? Y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás delante, y aquí cesará la soberbia de tus olas. ¿Quién puede frenar, hermanos, estas cualidades de la naturaleza que solamente de Dios, el hombre no podría? Pero el mandato del Creador sí, y dije, ¿no?, hasta aquí vendrás y no pasarás delante, y aquí cesará la soberbia de tus olas. En estos días, ¿qué está pasando en el Perú? Por no decir lo que pasó en el diluvio, pero en el Perú en estos días, ¿qué estamos viendo? Estamos, hermanos, en zona de emergencia. Estamos en zona de emergencia. Y la pregunta es, ¿no?, tal vez, ¿por qué? Cuando Dios hace manifiesto su poder, muchas veces lo hace en su juicio. Todas las obras que Dios hace es justo. 2 semanas atrás, algo que hemos visto, las marchas, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué era? De la ideología del género. ¿Qué estaba reclamando este país? ¿Y qué está cosechando este país ahora? Mucha gente está muriendo en su juicio de parte de Dios. Y muchas veces somos afectados los cristianos. ¿Se acuerda que siempre les digo eso? A veces hay un juicio nacional
y están los buenos y los malos, los justos y los malos, como también puede ser personal, pero es Dios, se dan cuenta su poder. Y Job dice así, ¿no? Y dije, hasta aquí vendrás. Y oramos por misericordia, hermanos, porque Dios pueda detener su brazo fuerte. Abraham intercedía por Sodoma. Señor, ¿destruirás a los buenos con los malos? Y Abraham, que no conoce a Dios, ¿no?, el carácter de Dios, ¿no?, simplemente dijo, no, si hay justos en Sodoma. Y Abraham empieza a conversar ¿no? Si hay 50 justos, ¿Dios destruirá Sodoma? Hermanos, ¿cuántos justos habrá acá en Perú? Que si oráramos, que si Dios nos viera, tal vez Dios podría frenar lo que estamos viendo. Es que dice el texto, como Job, hasta aquí vendrás y no pasarás, y aquí cesará la soberbia de tus olas. Truenos, relámpagos, muertes se está viendo porque es Dios hablando a una nación, ¿no?, que no se vaya más allá de los principios, estándares morales que Dios ha puesto. Ese es el poder de Dios conservando la violencia del mar, de las lagunas y todo lo que podemos ver, lo que conocemos. El poder de Dios en la conservación del mundo. Consideremos también el poder de Dios en el gobierno. Tome por ejemplo, ¿no?, la sujeción que tiene Satanás a Dios. En 1 de Pedro 5:8. Vayamos, ¿no? Allá habla, el cual el diablo es como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero aquí vamos a ver el poder de Dios en su gobierno. Satanás está lleno de odio contra Dios y contra los hombres, especialmente los santos. El que envidió a Adán en el paraíso, envía también la felicidad de los hijos de Dios. Si pudieran, trataría a todos como trató a Job. Pero el gobierno de Dios se ve, ¿no?, como sujetando a Satanás a su señorío. Pero si Satanás quisiera tratar a cada uno de nosotros, sería como trató al pobre justo llamado, ¿no?, Job. Enviaría fuego del cielo sobre los frutos de la tierra. ¿Y de qué vas a comer? Destruiría el ganado. ¿Qué carne vas a comer? Enviaría vientos huracanados. ¿Qué vas a tener, hermano? Tu techo. Derribaría las casas. Tal vez tendríamos en nuestro cuerpo una sarna maligna, una lepra como el antiguo. Pero vemos ahí el señorío de Dios, que simplemente Satanás no hace lo que quiere, que tiene que pedir permiso a Dios si quiere hacer algo. Aunque los hombres no se den cuenta de ello, pero esa es la realidad. Dios lo reprime hasta cierto punto. No, así Satanás no hace sus propósitos malignos y sujetándole a sus órdenes. El poder de Dios. Ya para ir concluyendo, asimismo Dios restringe la corrupción natural del hombre. Él permite, ¿no?, suficientes brotes del pecado, como vemos la apostasía del hombre que ha producido. Pero vemos ahí cómo Dios restringe. ¿Quién es capaz de imaginar los terribles extremos a lo que el hombre llegaría si Dios no interviniera? ¿Por qué Hitler, ¿no?, asesinó o mató a tantos hombres? Hubiera matado más hombres. O Faraón o reyes que se han levantado en toda la historia. Simplemente Dios los fue algunos restringiendo.
Yo siempre he entendido, nosotros tenemos el mismo corazón de Hitler. Que simplemente si tú quisieras ser un Hitler, podías hacerlo. Asesinar, asesinar, asesinar. No eres en nada. Siente el poder de Dios. Está restringido a que Dios no te haya endurecido tu corazón. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Por eso, ¿cuál es la diferencia, no? Nada, hermanos. Tal vez hablar de esta manera a algunos les causa vergüenza, pero siempre una vez una hermana me dijo, ¿no? Me miré, dice, y me vi a mí. Y me comparé, dice, ¿no? Con una prostituta. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? Solamente que el poder de Dios restringió que yo no pudiera ser igual o pervertirme. El corazón es el mismo. La gracia de Dios nada más que te encontró y te dio un corazón nuevo. Pero no tienes de qué envanecerte, no tienes por qué despreciar. Pero eso es el poder de Dios que restringe, que el hombre no más se pueda corromper. Todos los descendientes de Adán por naturaleza tienen bocas llenas de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Romanos capítulo 3, versículo 14 al 15. Eso tiene cada criatura, cada hijo, cada hija, ¿no? De Adán y Eva. ¿Cómo triunfaría el abuso y la locura obstinada, ¿no? Si Dios no impusiera, no edificaría muros, tal vez para evitarnos. Dice Salmos capítulo 93, versículos 3 y 4. Alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su estruendo. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las necias olas del mar. Ahora observemos el poder de Dios en sus juicios. Cuando Dios hiere, nadie puede resistirse. Vaya Ezequiel capítulo 22, versículo 14. Ezequiel capítulo 22, versículo 14. El poder de Dios en sus juicios. Y dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Estarán fuertes tus manos en los días cuando yo actúe contra ti? Yo Jehová he hablado y lo cumpliré. Y aquí vemos algo terrible, hermanos. Esto es lo que dice Ezequiel. Qué ejemplo más terrible. Como es, ¿no? El diluvio. Cuando Dios abrió las ventanas de los cielos y las fuentes, ¿no? Del abismo se rompió y todo se inundó. Solamente no murieron los que estaban en el arca, ¿no? La ira que estaba arrasando. Este es cuando Dios lleva su juicio. Como dice Romanos, ¿no? Hemos ido viendo. La ira de Dios es revelada, dice, desde los cielos, porque los hombres restringen la verdad. Sus caminos son justos. Y Dios hace un juicio, hermanos. Y se ve ahí el poder de Dios que tiene el control, ¿no? Que va a cumplir lo que ha dicho. Una sola vez habló Dios, dice, que de Él es el poder como su juicio. Como, ¿no? Cuando trae lluvia, fuego y destruye. Cuando vemos a Faraón, ¿no? Y todo su ejército impotente, simplemente Dios se encarga de ellos, ¿no? Es como sopla, ¿no? Sobre ellos, abre el mar y lo cierra. Pero mira lo que dice Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó, dice, con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte? Asusta este pasaje a muchos. Pero hermanos, Dios va a mostrar su gran poder sobre los reprobados. No solo, ¿no?, llevarlos
al infierno, al lago de fuego, sino también conservando sus cuerpos, además de su alma, no en ese lugar tormentoso. Ahí vamos a ver. Pero Dios aún es misericordioso. Dios quiere que todos los hombres se salvan, ¿no? Por eso tenemos que proclamar el Evangelio. Por eso hay una iglesia, ¿no? Para que vengan. Y aquí, hermanos, bien no podemos temblar ante tal Dios. Debiera sacudirte. No solamente no lo creo y ya esta mañana me enseñaron. Tiene que ver algo en tu corazón. De eso se trata, hermanos. Cuando estudiamos los atributos de Dios, que si Dios nos quisiera aplastar como una mosca, cuando tú matas una mosca, Dios lo haría con nosotros. Pero es el poder de Dios a quien quiere despedaza. De aquel día va a lanzar al infierno, ¿no? Y lo va a hacer. De esta manera, hermanos, estamos acabando. Pero tal vez no antes concluir con algunas palabras. Obedecer su mandamiento es lo correcto que podemos hacer. Como dice Salmo capítulo 2, versículo 12. Obedecer su palabra es lo mejor que podemos hacer. Y dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues si inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían. Lo que puede hacer uno de nosotros es adorar a un Dios tan poderoso, tan semejante. Todas, hermanos, estas maravillas infinitas, ¿no?, desde su ser, requiere la más ferviente adoración, sobre todo de aquellos que hemos sido redimidos. ¿Y de dónde es que Dios te ha sacado? Por eso, dije al comienzo, los hombres poderosos de este tiempo requieren que se les admire. ¿Por qué no admiran a este Dios? Más sobre todo aquellos que nosotros hemos visto, hermanos, su misericordia. En su misericordia hay poder. Pero esto, hermanos, también quiero decir algunas palabras como dije. Bien hacemos nosotros en confiar en Dios. Éxodo, como decía 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová? Él es digno de su confianza. Él es digno de su confianza. No hay oración difícil que Dios no pueda contestar. ¿Se dan cuenta por qué confiar en el poder de Dios? No hay una necesidad tan grande que Dios no pueda suplir. Dios restringe, dijimos, la maldad. No, ore, venga tu reino, Dios, haz justicia. Ninguna tentación, hermanos, es tan fuerte para que Dios no nos libre. Dice, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Vemos el poder de Dios ahí. Ninguna aflicción tan profunda que Dios no pueda impedir o aliviarla. Dice Salmos 27, versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. En otras palabras, ¿no?, de Dios es el poder. ¿De quién he de atemorizarme? Él es Jehová de los ejércitos. Yo estoy en su ejército. Y hay poder para ganar. Dios tiene el poder para cambiar sus vidas. Si usted no cree esto, ¿no?, examine siempre su conversión. ¿Por qué lucho tanto? Es que no veo el poder de Dios. ¿No ves? Si hay poder. Hay poder. Frente, hermanos, a este poder divino, el hombre no ha de sentirse, no ha de sentir solo temor y temblor, sino confianza, seguridad y valor.
No te llenes solo de espanto, hermano, porque sí da miedo ver a este Dios si actúa en su furia, en su ira. Pero contigo, Dios, si estás de su lado, hermanos, ten seguridad, ten valor, ten confianza. Lo que sus santos, tal vez humildemente podemos suplicar, ¿no? Y Dios, ¿no? Ten misericordia, dame de tu gracia cada vez más, pero con una fe, ¿no? Tan obediente. Si la tengo, me va a llevar cada vez a un encuentro con este Dios, sea para salvación, sea para fortaleza. Segunda de Corintios, 2 citas leo y termino. Segunda de Corintios 6, 18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. Oremos. Oh Señor que estás en los cielos, nos acercamos en la posición que nos has dado, por gracia nada más. Hasta tenemos los labios para dirigirnos, pero, oh Dios, que nuestros corazones siempre puedan estar buscando hacer tu voluntad, porque Dios, tú te complaces en que tus hijos te obedezcan, tú les dotas, Señor, del poder de tu Espíritu Santo para hacerla. Gracias en esta mañana por permitirnos una vez más conocerte, que nuestras mentes, nuestros corazones, oh Dios, puedan tener seguridad, confianza cada vez más en ti. Que tu palabra, oh Dios, pueda siempre guiarnos. Gracias, oh Dios, bendice siempre a tu pueblo con la instrucción. En nombre de Jesús oramos esto. Amén.